Como ya le anticipaba Daniela hace unos momentos, siempre los buitres políticos de este tipo de tragedias están pues ahí, al pendiente y sin duda, yo creo que una de las cosas más mezquinas que me parecen es que alguien que tiene cierta responsabilidad y que no se ha dignado a dar cuentas y que calla cuando le conviene, pero cuando pasan tragedias tan lamentables como estas, ahí sí habla. Me imagino que ustedes ya saben a quién nos estamos refiriendo, que es al expresidente Felipe Calderón, que pues obviamente aprovechó esto para tocar el tema y criticar. Él escribió un Twitter, bueno, escribió dos Twitters, pero el primero en el que señala, dice, tocamos ya fondo, dice, se olvidará este hecho sin precedentes en días por venir. Yo creo que se refiere también a cómo él olvidó los miles de muertos que dejó su gobierno. También cuestiona, ¿prevalecerá la indiferencia de las autoridades o la sonrisa cómica y la sonrisa cómica y sárdoca de AMLO cuando se presentan las masacres, ejecuciones de sacerdotes frente a los ojos de Dios? Creo que el señor también se le olvidó que en el 2008, cuando él era presidente, se presentó esta terrible masacre en Krill que todavía mucha gente lo recuerda. Lo recuerda. Esto es parte de un primer tuit que publica el expresidente Felipe Calderón, y el día de hoy en la conferencia matutina, obviamente el presidente critica a Felipe Calderón por atreverse a culpar a su gobierno al gobierno de AMLO por la violencia que se está viviendo. Y el presidente Andrés Manuel pues lo calificó ya como el colmo del cinismo y de la hipocresía. Pero pues a continuación vamos a ver precisamente lo que comentó hoy el presidente sobre este tuit y sobre estas críticas del expresidente Felipe Calderón. Régimen. Esto de la sierra de Chihuahua, que duele tanto, pues esto no surgió ahora, esto viene de tiempo atrás. Cuando existía un contubernio completo entre las autoridades y la delincuencia. O el señor acaba de empezar su carrera delictiva. No. Y seguramente fue tolerado. Y esto lo saben bien los jesuitas. Y lo saben muy bien los que viven en Urique y los que viven en Chínipas y en Krill. Saben perfectamente, en Batopilas, en Morelos, saben muy bien cómo se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades. Entonces, es un proceso, se va avanzando mucho, pero falta. Nada más vean todos los periodistas esos en contra. Pues todos vinculados al poder y a la corrupción. Afortunadamente, como lo menciona Elizabeth, y yo lo repito cada vez más, la gente está muy consciente, muy consciente, y nos está apoyando. No se respalda, porque hasta Felipe Calderón se atreve a culparnos en el colmo del cinismo, de la hipocresía, porque así es la derecha, ya lo hemos dicho muchas veces.
su verdadera doctrina es la hipocresía. En este caso, presidente, y abonando también a lo que acaba de comentar. Pues estas fueron las palabras del presidente López Obrador. Creo que todos coincidimos en que pues todo el mundo tiene derecho a opinar, pero que todos hemos estado frente a un tema en el que sabemos que es mejor quedarnos callados porque no nos conviene o porque no tenemos muchas veces la facultad moral para hablar. En este caso, no sé lo que pasa por la cabeza del expresidente Felipe Calderón, que sin ninguna pena, sin ningún recoveco, pues él le da por opinar en materia de seguridad cuando es por todos conocido que aunque ya hay autoridades que tienen la responsabilidad en sus manos, que es el tener la paz y la seguridad de México, pues todo esto que estamos viviendo sí es consecuencia de algo que él inició y lo han dicho en Palacio Nacional, pero incluso antes de que llegara el presidente López Obrador era también un tema por todos conocido, de que esa guerra contra el narco inició sin ningún estudio previo, sin ningún análisis que justificara que se tenía que emplear esa estrategia. Entonces, por eso, de verdad, pesan mucho que el presidente insista en opinar de ese tema en el que, o sea, el expresidente en el que de verdad debería quedarse callado al menos unos segundos, pero no, esto lo digo porque a las 9:09, justo después de que López Obrador menciona que sus comentarios son el colmo del cinismo y la hipocresía, pues Felipe Calderón saca otro tuit y dice, el no enfrentar a la delincuencia implica dejar a las comunidades abandonadas a su suerte, en manos de los criminales, sin la fuerza del Estado que las proteja. En ese contexto se da el homicidio de los jesuitas. Quien delinque sabe que le espera el abrazo y no el castigo. Esa es como la respuesta que le da Felipe Calderón a López Obrador. Pues lo dice con todo derecho, con todo conocimiento de causa, ¿no? Sí, es un poco fuerte el tema y esas son las palabras. Y luego López Obrador vuelve a mencionar al expresidente Calderón. Él insistió en que pues anda él opinando mucho, pero le dice y le recuerda que debe una explicación para que deje de decir que él no sabía lo que ocurrió en su administración en materia de seguridad referente al caso de García Luna, porque esto es otro tema que salta, ¿no? O sea, ahorita sí, hablando, opinando, asesorando, emitiendo las opiniones sobre todo en materia de seguridad, pero cuando el presidente, según sus propias palabras, no se enteró de qué estaba pasando con Genaro García Luna. Incluso el presidente en esta petición que ya ha repetido hasta 3 veces de que Felipe Calderón dé explicaciones de qué pasó con su secretario de Seguridad Pública, pues incluso el presidente ya le hace hasta un cuestionario sobre lo que tiene que responder Felipe Calderón. Vamos a escucharlo. Pero que esto sirva para tener en cuenta el daño que causan los medios. Imaginan los medios que se dedicaban a aplaudirle a García Luna. Ahora están callados. Por eso repito que le reconozco a Marín, que salió a la defensa, porque otros no dicen ni pío, como si no lo conocieran. Entre ellos el presidente Calderón. Sí, pero debe dar una explicación. No es nada más decir no sabía o no han presentado pruebas. No, a ver, ¿cómo conociste a García Luna? ¿Qué opinión tenías de él? ¿Cuántas veces hablabas con él a la semana?
¿quién te informaba sobre el funcionamiento de los grupos de narcotraficantes? ¿Le tenías confianza? Bueno, ya está el cuestionario, ¿no? Y bueno, pues en el tema yo agregaría, aunque me voy a regresar un poco al tema de Calderón, porque dicen que si se te quedan las cosas atoradas, después te va a hacer daño en la pancita y no quiero que me haga daño. Entonces, en el caso de Calderón, yo sí quisiera hacer dos acotaciones. Cuando él era presidente, que había eventos violentos, pues también salía mucho con el tema de qué onda con los estados, ¿no? Sobre todo vamos a poner Chihuahua el mismo ejemplo, que cuando él era presidente estaba gobernado por el PRI en ese entonces, siempre es como culpar a los estados, porque pues son delitos, primero del fuero común, que ahorita les mencionábamos lo de la coordinación, ya no lo voy a repetir. Pero también al señor Calderón se le olvida pues que Chihuahua está siendo gobernado por su propio partido, que es el Partido Acción Nacional. La gobernadora es panista, entonces pues hay que ver si esa crítica también le llega a la propia gobernadora del Partido Acción Nacional, que la tienen muy vinculada precisamente con el exgobernador de Chihuahua, a quien, bueno, pues también se le ha relacionado o también ha tenido señalamientos fuertes con respecto a ser bastante permisivo con los integrantes de la delincuencia organizada y que, de acuerdo con testimonios de personas de Chihuahua, sobre todo de la Sierra Tarahumara, a una vez que llegó la nueva gobernadora, que es del Partido Acción Nacional, se empezaron a hacer algunos reacomodos y esto estuvo generando algunos eventos de violencia y sobre todo demasiado desplazamiento en la zona serrana de Chihuahua.